Los temas del momento que generan impacto están aquí. En su programa Voces de un Diálogo, con los protagonistas del acontecer de Honduras, abordando los temas de última hora al estilo único del periodista Alan Fiallos, especialista en la noticia. A continuación, su programa Voces de un Diálogo. Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Hoy tenemos un programón, como siempre, con un invitado de lujo, un exdirigente magisterial, un maestro de profesión de mucho tiempo, de varias generaciones, con quien vamos a hablar esencialmente temas educativos, pero también aprovechar la oportunidad para reflexionar en cuanto a la actualidad informativa que tenemos en el país, sobre la actualidad de lo que se está viviendo en materia política, democrática, institucional, gubernamental en el país. Le damos la bienvenida al profesor Eulogio Chávez. Maestro, mucho gusto saludarlo. Mucho gusto y muchas gracias por invitarnos. Bueno, le voy a consultar en primera instancia, profesor, cuál es, antes de entrar al tema educativo, por supuesto, cuál es su análisis, su primera reacción a usted que le tocó en su condición de dirigente magisterial tratar con varios presidentes, reunirse con varios presidentes en el pasado. ¿Qué opinión le merece la situación que está atravesando, que está viviendo el presidente Juan Orlando Hernández? Bueno, le voy a decir que sí, lo traté algunas veces, estar platicando con él, muy buena persona en su momento. Pero de alguna forma pues hizo bastante daño al magisterio, a la clase trabajadora en general en el país, hizo mucho daño. Pero le voy a decir que en el momento que ya él fue arrestado, no lo puedo negar, uno se da cuenta que no siente odio por las personas, porque uno se pone a pensar que estas personas también tienen una esposa, tienen hijos, y uno también se está en el mismo plan, pues, de que uno tiene su esposa, sus hijos, y yo creo de que estas cosas de alguna forma conmueven. Si hubiera sido en otra situación, yo le aseguro que el pueblo hondureño sale a las calles a reprocharlo, pero si usted se fija, salieron unos cuantos nacionalistas a favor de él, como salieron otros del Partido Libre en contra de él, pero no fue mucha la población, los hondureños que salieron a las calles a decirle que se fuera del país. Pero sí, estas son cosas que son lamentables. Y mire, y aquí hoy Honduras es mencionado a nivel mundial, donde hubo un presidente financiado por el narcotráfico. Hoy es calificado Honduras como un país narcoestado. Es algo que no debería de darse a conocer el país por esta situación, y esto también trae, a sacar otros presidentes que en la misma forma fueron financiados por el narcotráfico. Aquí solo se decía, pero hoy, ya que lo dice, se supone que Estados Unidos cuando actúa es porque lo ha investigado, y creemos que la justicia en Estados Unidos, ellos solo actúan porque ya están seguros que lo que están haciendo de detener a alguien es porque ha cometido un delito, en este caso con la cuestión del narcotráfico. Claro, cuando uno ve este tipo de circunstancias en alguien que por 2 periodos de gobierno, quizás más, señalaron de que era un todopoderoso políticamente hablando, y ver su caída de esta manera debería de llamar a la reflexión a muchos que en el reciente pasado y que hoy por hoy ostentan el poder y que se creen también los todopoderosos en el país, que creen que están por encima de las leyes,
que creen que están por encima del pueblo, por encima de las facultades que la ley les confiere? Miren, Jairo, fíjese que en el caso de Juan Orlando Hernández fue un hombre con mucho poder en el país, a pesar de que llegó al Congreso Nacional como conserje en el periodo de Carlos Flores Facusé. Él fue quien le dio trabajo allí, el empleo de conserje. Pero fíjese que llegó a tener tanto poder que cuando Pepe Lobo fue presidente, ganó las elecciones para ser presidente de Honduras, él entra como presidente del Congreso Nacional. Desde allí, según ya hoy lo que nos hemos estado dando cuenta, ya iba financiado por la cuestión del narcotráfico. 4 años de presidente del Congreso Nacional y 8 años como presidente de Honduras. Independientemente de una forma fraudulenta y todo eso. Ahora, fíjese que viendo, digamos, los líderes del narcotráfico, como Pablo Escobar en Colombia. Pablo Escobar dice que intentó llegar al poder en Colombia, a dirigir Colombia, y no pudo llegar. Lo más que llegó fue a diputado. El Chapo Guzmán, bueno, en el mundo nadie de los líderes del narcotráfico habían llegado a ostentar el cargo de la presidencia de la República. No se había dado esta situación, y Juan Orlando lo logró. Ahora, pero él lo logró, pero se imagina la condición en que está su esposa, en que están los hijos, y sin necesidad, porque hay gente con mucho dinero. Acá en este país, bueno, tomándolo como referencia, porque como usted lo señala, además de estar con estos vínculos que le imputan los Estados Unidos, fíjense que uno evalúa más al político, uno evalúa más al funcionario público. ¿Y qué ocurre? Que el funcionario público, no solo él, porque como periodista, usted como dirigente magisterial, pudo distinguir que el funcionario público en Honduras, sobre todo de un prototipo de unos 10, 12 años para acá, quizás un poco más, se ha vuelto como demasiado ambicioso, que se quieren comer el mundo en un día, que yo recuerdo el político de antes robaba para una casa, un par de carros ahí. El político de hoy es hacendado, el político de hoy es excéntrico, el político de hoy es helicópteros, aeronaves, el político de hoy o el funcionario de hoy es como demasiado ambicioso, más de lo que comúnmente habíamos visto en el reciente pasado. Así es. Imagínense, ¿para qué tener tantas casas en varios países si no va a poder vivir en todas? ¿Para qué tener tanto dinero si no va a poder hacer uso de él? Cuando hay otras personas que necesitan. Por ejemplo, en Honduras, bueno, oye, mire, la pobreza es alarmante. Cuando hay economistas que hablan que la pobreza en Honduras es del 70% y que hablan de un 32% de pobreza extrema. Fíjame, eso es alarmante. Estamos hablando de que toda esta población prácticamente días tiene que comer y días que no puede comer. Por eso muchos, usted va a cualquier lugar que va, donde mira un basurero, ahí va a ver aquellos niños pequeños con la mamá, con el papá, buscando algo que comer en la basura, buscando un juguete en la basura. Eso yo creo, con un político eso debe de conocerlo, y si lo conoce un político, ya no se le puede seguir robando al pueblo. Es suficiente el salario que tiene un político y un salario libre, porque el político ya cuando se está desempeñando en los altos cargos que tiene el gobierno, si tiene un salario, para decir algo, de 200,000 empiras, es un salario libre, porque en la oficina ahí comen con el dinero que tiene la institución.
se movilizan, no gastan en combustible, en arreglar un motor, porque todo lo hace la institución, o sea que es un salario libre. Si lo único que hace es ir a su casa, y allí lo único que tiene es el gasto en la energía, en el agua, lo demás no, porque todo lo lleva de esa institución. Ya el país no puede seguir en eso, pero mire, para que ya en el país, como lo dijo Xiomara Castro en la campaña, que va a erradicar la corrupción. Mire, y para erradicar la corrupción y para erradicar también todos esos delitos así de narcotráfico, toda cuestión, mire, solamente se puede hacer fortaleciendo la institucionalidad. Si aquí no hacemos que la Constitución de la República valga, que tenga su mérito como la ley primaria en el país, si no hacemos de que se respete la Constitución, mire, muy difícil vamos a erradicar la corrupción y la cuestión del narcotráfico en el país. Bueno, vamos a ver qué ocurre entonces con Juan Orlando Hernández, si lo van a extraditar o no lo van a extraditar. Lo que sí es cierto es que él no es el único en esta cadena, en este eslabón. Se llevan a Juan Orlando Hernández, ya capturaron a Juan Orlando Hernández. Dicen que hay un montón de personas, empresarios, que están vinculados a Juan Orlando Hernández, no digamos políticos, no digamos otros sectores que también se vincularon de manera directa con el expresidente. Mire, aquí no solo hay políticos en esta situación, aquí también hay militares. Recuerde que si los militares no favorecieran a la cuestión del narcotráfico en el país, muy difícil para poder trasladar toda esta droga a los Estados Unidos y a Europa, porque ahora el mercado no solamente es Estados Unidos, sino también Europa se ha convertido en un mercado quizás mayor o igual que los Estados Unidos. Mire, aquí salen embarrados militares, políticos, funcionarios, bueno, cosas que ya no deberían de pasar. Ahora, yo no creo que Juan Orlando Hernández vaya a mencionar a otras personas, porque él siempre ha negado de que no es narcotraficante. Y si menciona a otras personas, entonces allí se estaría contradiciendo. Interesante. Bueno, vamos a ver qué ocurre, si es histórico, si es inédito. Nunca habíamos visto a un expresidente en tan poco tiempo saliendo del poder, y mucho menos en una circunstancia histórica de esta naturaleza. Vamos a ver qué ocurre. Sí sé que mucha gente no está durmiendo, sí sé que mucha gente ya está hospitalizada, sí sé que mucha gente ya está saliendo del país. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, al tema que nos ocupa, profesor, tenemos un nuevo gobierno, ya hay una nueva autoridad en materia educativa. Insisten los gobiernos en poner a dirigentes magisteriales como titulares de la Secretaría de Estado en materia de educación. Un señor de nombre Daniel Esponda, que ha sido dirigente magisterial, presidente del Colprosuma, y que bueno, ya asumió, ya comenzaron las clases. ¿Cuál es su evaluación sobre este tema que en materia educativa está abordando el nuevo gobierno de Xiomara Castro? Mire, yo creo de que el hecho de que alguien sea dirigente magisterial no quiere decir que no tenga las capacidades para dirigir un ministerio como es la Secretaría de Educación, porque un dirigente magisterial debe de ser una persona preparada, una persona interesada en la educación del país. Eso es lo que debe ser un dirigente magisterial. El dirigente magisterial no solamente puede andar velando por la cuestión de mejorar el salario de sus afiliados, de buscarle de ampliar las vacaciones para sus afiliados. No, también el dirigente magisterial tiene que ser una persona estudiosa de los problemas educativos del país. Pero mire, a veces logramos tener algunos estudios superiores a una licenciatura, digamos, y a veces se llega a una maestría. Pero mire, en el país estamos con una educación tan pobre
que hoy usted no mira la diferencia entre una licenciatura y una maestría. Entonces, antes, digamos, hace unos 10 años para atrás, la persona que nosotros conocíamos que tenía una maestría se tenía un respeto y se le miraba el conocimiento a esa persona. En una plática uno los escuchaba porque aprendía mucho de ellos, pero parece que hoy una maestría con una licenciatura no hay ninguna diferencia. Bueno, mire, aquí cuando inició, llegó al cargo el ministro de Educación, Sponda, él manifestó y lo dijo durante una semana, quizás más, de que las clases empezaban el 1 de febrero. Claro, lo único que no dijo de qué año, porque mire a qué momento estamos ya, óigame, y las clases no han empezado, no se sabe, están con la disyuntiva ahí, si son presenciales, son semipresenciales o son virtuales. Mire, pero es que ahí yo no entiendo, es un tema administrativo. Mire lo que le digo, estamos hablando de un dirigente magisterial con experiencia que manejó uno de los colegios magisteriales más grandes, con mayor logística, con mayor membresía, y está patinando con el tema si se hacen presenciales o no. Profesor, no hay capacidad logística de infraestructura para hacerlas presenciales. Y yo entiendo también que tampoco hay capacidad del Estado para sostener una clases virtuales. Por lo que ya hemos sabido, no hay internet, no hay tablets, no hay computadoras, no hay condiciones. La gente no tiene ni para comer, va a tener para estarle poniendo internet a una tablet o a un teléfono. Pero entonces, ¿qué hacer? Bueno, mire, somos el único país en el mundo que no tiene clases presenciales. Y de todos estos países, del resto de países, nunca se ha desatado una epidemia en los centros educativos. Nunca nos hemos dado cuenta de eso. Aquí en Honduras hay algunos centros educativos que aún con la epidemia, desde el 2020, han estado dando clases. Por ejemplo, tenemos una escuela en el lago de Yohoa, dirigida por un cura, que no han perdido clases desde el 2020 a la fecha. Y ahí nadie ha salido con alguna, digamos, que salió infectado con el tal virus. No nos hemos dado cuenta de eso. Claro, porque se supone que si estamos en una pandemia, también hay que tener el cuidado. Digamos, vaya, acá, fíjese que si hay un partido en el estadio, ahí se va a meter medio mundo a ese estadio y no se le tiene miedo al virus. Aquí hay manifestaciones permanentes. Las va a ver, ahora que no está Juan Orlando en el poder, todo el mundo se está manifestando, ¿va? Bueno, sí. Y tienen razón porque habían estado encerrados, pues. Habíamos estado encerrados y no nos daban oportunidad. Hoy lo podemos hacer. Ahí no hay problema del tal virus. Pero claro, mire, hay algo que le voy a decir a usted extraño. Por ejemplo, en las universidades. En la universidad, todos los profesores, todos los estudiantes ya están vacunados. ¿Y por qué no han iniciado las clases? ¿Será que se le tiene temor al virus o se le tiene temor a los estudiantes? Ahí no hay razón para que estén cerradas las universidades. Mire, en Honduras estamos convencidos que la educación virtual fue un fracaso, donde 2.200.000 estudiantes solo se conectaban 36.000 estudiantes. Vaya, póngale un poquito más, 400.000 estudiantes que se han conectado. Ajá, tenemos afuera 1.800.000 estudiantes. Esto no puede seguir así. Esto, ¿qué nos hace ver con la educación virtual en Honduras? Que la educación en Honduras ha colapsado. No podemos seguir en eso. Muy bien, pero si ya colapsó, maestro, o sea, está comenzando mal este ministro entonces. Ya comenzó mal, ya comenzó pando. Mire,
Él ha afirmado de que los centros educativos van a estar abiertos los sábados y los domingos, que se van a impartir clases artísticas. No, mire, el padre de familia y los mismos estudiantes quieren ver abiertos los centros educativos de lunes a viernes, no los sábados y los domingos, que los días educativos, que el domingo quiere hacer una educación extra, no importa, pero se quiere la educación formal, que los centros educativos estén de lunes a viernes. Ahora, para esto, mire, para esto, ¿qué se tenía que hacer? Iniciar 1 de febrero, está bien, nosotros sabemos que no se podía iniciar las clases, pero el 1 de febrero sí los profesores podían estar en los centros educativos y el personal administrativo, haciendo un diagnóstico de todo lo que, haciendo un diagnóstico qué está bueno, qué está malo, cómo están las condiciones de este centro educativo, pueden venir los estudiantes o no. Fíjate que todavía los centros educativos están llenos de tierra, porque no hay aseadores. No hay personal de aseo. Entonces, ya el 15 perfectamente se podían ya recibir los estudiantes después de un estudio. ¿Cómo los iban a recibir? Si iban a recibir una parte un día o 2 días, otros días. Mire, porque aquí, en realidad, porque yo escucho aquí que todo el mundo dice hay que ayudarle a este gobierno. Si le queremos ayudar a Xiomara Castro, mire, ayudémosle abriendo los centros educativos, porque si no nos empeñamos el docente a trabajar, el gobierno a ver cómo de inmediato se vacunan los estudiantes, tener las medidas de bioseguridad, si no hacemos nada en cuanto a la educación, no se le está ayudando en nada al gobierno. Y mire, yo le voy a decir algo, para iniciar el proceso educativo aquí en Honduras, aquí yo no estoy en contra de nadie. Yo conozco a Esponda, platicamos y todo eso, no estoy en contra de nadie, pero yo le voy a decir, aquí para iniciar ya el año lectivo, ya con las clases presenciales, aquí debemos de iniciar con acciones didácticas, de carácter remediar. ¿Por qué le digo esto? Miren, en el 2020, el requisito para pasar un niño de primero a segundo grado, ese niño tiene que haber aprendido a leer y a escribir. Ajá, ¿qué pasó? Estos los pasaron a segundo grado y estos niños no aprendieron a leer y escribir. ¿Cómo van a aprender si no tuvieron acceso a una computadora, no tuvieron acceso a internet, nunca recibieron clases virtuales? Luego, en el 21, estos de segundo grado pasaron a tercer grado sin saber leer y escribir. Y lo mismo los de primer grado. Mire todo cómo va quedando esto. Entonces, aquí debe de haber un reforzamiento, lectura y también cálculo de cálculo matemático. En los talleres tiene que también reforzar la educación técnica, hay que reforzar los talleres. Mire, no podemos dejar que estos niños pasen de tercer grado a cuarto grado, otro año con educación virtual, serían 3 años sin clases de estos niños. Entonces, para mí que hay que reforzarlos acá, estos niños, porque el niño que hoy no sabe leer bien, y si no tiene una lectura comprensiva, mire, usted cuando lee algo, usted lo interpreta porque sabe lo que está leyendo, pero si solo va a leer por leer, entonces ese es un fracaso y no nos podemos desenvolver en el campo profesional. Ese es un gran problema. La parte académica es un gran problema. La parte de infraestructura es un grave problema. A esto hay que agregarle que han salido un grupo de maestros, los Proeco, que ya se les había prometido un acuerdo para que pudiesen trabajar ya en propiedad con todos sus derechos, pero que le han arreglado una parte, pero otra parte la tienen ahí gravitando también. ¿Qué piensa de ese tema de los maestros Proeco? Sí, mire, hablando un poquito ahí de la infraestructura, yo creo que cuando los profesores al llegar
el 1 de febrero con el personal administrativo, ahí se hace un diagnóstico y se mira, digamos, cuántos alumnos se pueden recibir y qué es lo que no se puede hacer. El diagnóstico le da toda esa línea para poder tomar una decisión. Por ejemplo, si en el aula hay falta una puerta, falta una lámina, eso se puede ir resolviendo en el proceso en que los niños están en clase. No podemos decir que por eso vamos a perder otro año, porque los niños no pueden ser víctimas, digamos, de la incapacidad que tenemos los docentes como las autoridades en la Secretaría de Educación. Hay cosas que solo es de tener voluntad, pero en el camino se van haciendo las cosas. Mire, hoy en día, alguien construye una casa y la va construyendo por partes porque no tiene todo el dinero, pero dice, bueno, ya construyendo la salita, la cocina y un cuarto, lo demás lo puedo dejar, aunque sea para 2 años después, pero ya está viviendo en la casa, están construyendo y está viviendo ahí. Yo creo que todo es de tener voluntad y esforzarse. Mire, ya un ministro no puede dormir como dormía antes. No, un ministro ya tiene que desvelarse, lo más que puede dormir unas 2 o 3 horas, ¿ya? Y salir adelante, porque el que acepta un cargo en una secretaría del Estado es para mejorar las condiciones económicas de los hondureños, es para ver de qué forma sacamos el desarrollo del país. Eso es importante. Mire, cuando usted ya me habla de los profesores ProEco, sí, hay profesores ProEco que les voy a decir que tienen varios años de dar clases. Bueno, hay profesores ProEco que tienen 10, 15, 20 años de trabajar. Y lo otro, no solamente han trabajado, sino que se han preparado. Usted va a ver profesores ProEco que tienen licenciatura universitaria en la pedagógica o en la autónoma y algunos que han sacado maestría. Estos profesores que han estudiado no les puede negar usted el derecho a tener una permanencia. Claro, con esto no estamos diciendo que porque hay un decreto, es que también aquí se van a ir de colada, digamos, aquellos profesores ProEco, porque miren, los ProEco allí le ayudaron a mucha gente a dar clases que solo eran egresados de 6º grado, otros que solo habían salido, que no eran maestros de primaria, pero que habían terminado educación secundaria y no continuaron estudiando. Tampoco podemos favorecer eso, pero el que ha estudiado ya hoy tiene una profesión igual que cualquiera de nosotros que estudiamos en la universidad pedagógica. A veces hasta algunos han estudiado maestría, nos han superado en cuanto al conocimiento, porque mire, el profesor, entre más estudia, le enseña más al estudiante, más sabe. Ahora, entonces, sí, y hay algunos elementos que no quiero que se me escapen, que son importantes, algunas determinaciones que ya está tomando Esponda. Primero, suspender concursos. El nombramiento directo, de dedo, de los directores departamentales ha generado malestar, ha generado protestas, ha generado resentimiento, porque se supone que eso tenía que salir producto de concursos de personas que se merecen, a través de estos mecanismos de meritocracia, poder ocupar estos cargos. ¿Qué opinión le merecen esos nombramientos de dedo? Bueno, mire, hay una cosa. Yo creo que cuando alguien se convierte en ministro, ya debe de empezar como ministro, no como dirigente magisterial. Todo el mundo conocemos la práctica. En la práctica, que si me dicen, Eulogio, vos vas a ir de director departamental por cierto tiempo, interino, porque después vamos a hacer los concursos. Desde el momento que me están nombrando ahorita es porque yo voy a hacer siempre voy a quedar, el concurso lo voy a ganar y me voy a quedar ahí. Eso ya lo sabemos. Y más si soy dirigente magisterial. Es más si soy puesto por un dirigente magisterial. Eso todo el mundo lo sabe. Los que están van a quedar si se van a un concurso. Lo correcto es lo que usted dice, el que se nombra allí, pero haciendo transparentes los concursos.
¿Quién cree en los concursos? Los concursos aquí en Honduras han sido manipulados por la Secretaría de Educación y también por las dirigencias magisteriales. ¿Ah? Eso no lo podemos negar. Yo creo que si queremos mejorar la educación en Honduras, yo le voy a decir algo, tenemos que buscar lo mejor. Y no es cierto que lo mejor lo vamos a encontrar, y no es cierto que lo mejor lo vamos a encontrar a través de un concurso. Yo le voy a decir, si yo fuera ministro de Educación, nosotros tenemos en los centros educativos profesores excelentes, con conocimiento mejor que cualquier dirigente magisterial. Y usted dice, vamos a poner a fulano de tal. Más lo puede hacer a través de consultas de las mismas dirigencias magisteriales, a través de consultas de los profesores que están en los centros educativos, y puede escoger lo mejor. Porque en el concurso, si hoy, digamos, viene Esponde y dice, sometemos a concurso las direcciones departamentales, que ya están nombrados todos, en 15 días, todo el mundo va a saber que los que van ahí son los que ya están, porque son puestos por el ministro de Educación, son puestos por recomendaciones de los dirigentes magisteriales de cada colegio. Eso ya es ok. ¿Y qué repercusión trae que sean impuestos de dedo? Mire, si se hace de una forma sana, claro, esa es mi opinión, yo creo que uno puede escoger lo mejor, porque, digamos, mire, se escoge un director departamental en educación. Uno dice, bueno, vamos a escoger esta persona que ha sido un excelente docente, responsable, una persona estudiada, una persona con un buen trato, porque los profesores van mucho a las departamentales y se necesita que estos profesores sean atendidos. Algunos porque van a buscar trabajo, pues necesitan un traslado. Otros porque están enfermos, necesitan una licencia, porque todo esto lo tenemos en el magisterio. Y entonces necesitamos un director departamental con un buen trato para el personal que atiende, que todos son docentes en educación, y también un director departamental que tenga una estadística de cuántos profesores se necesita en cada centro educativo, porque hay centros educativos, miren, que un profesor se ha jubilado y nunca lo nombraron, un profesor se murió, nunca lo nombraron, una profesora se retiró por cuestiones de maternidad, son 3 meses que esos alumnos quedan sin clase. Toda esa problemática tenemos que verla, porque mire, prácticamente este año yo lo consideré que era un año de mucha dedicación a la educación, por todo este problema que hemos tenido de la pandemia, y que de aquí prácticamente del 2022 en adelante era como el inicio de la revolución educativa en Honduras, pero parece que no es eso. Muy bien, tenemos unos minutos antes de cerrar la plática, profesor. Mire que no hemos profundizado sobre el tema de la calidad educativa. Mire que no hemos profundizado sobre cómo fortalecer a los niños de primer ingreso, cómo fortalecer a los niños que en 2 años no han tenido una buena educación, por lo que ya sabemos, porque era un desastre la administración pasada, porque lo menos que importa en Honduras hace mucho tiempo es la educación, porque al político de oficio lo que le gusta es tener ignorantes, es tener personas torpes a su alrededor. Eso es una verdad. Acá el político tradicional, y este gobierno no es la excepción, acá lo que les gusta es tener tontos, que no piensan, que no razonan. Una nueva generación que les permita a ellos seguir teniendo el poder político. No, yo soy del criterio que acá tenemos que tener personas con una formación educativa importante, buenísima. Mire, yo soy producto de la educación pública toda. Kinder público, escuela pública, colegio público, diversificado, todo, universidad pública. Yo soy hijo de la educación pública y me defiendo usted también. Entonces esa prerrogativa debe tenerla todo hondureño. Y la educación pública, eso es lo que debemos de aspirar y decirlo abiertamente. La educación pública tiene que ser mejor que la privada. Tiene que tener y debe de tener todas las facilidades
para ser mejor que la privada, mejor que cualquier universidad o escuela privada, profesor? Estamos totalmente de acuerdo con usted. La educación pública debe de ser mejor que la privada. En la educación pública es mayor la inversión que hay que la inversión que hay en los colegios privados. Es más, dije que en los colegios privados, usted les mira aquellas bonitas instalaciones, aquellos buses y todo, y no es con pisto de los dueños de esos colegios, es con pisto del IMPREMA. Esos colegios, los socios de esos colegios privados están enjaranados en el IMPREMA y ahí pasan con el Congreso haciendo que les condonen los intereses, que les condonen la deuda. O sea, que también todos esos colegios privados son construidos con dinero público, con dinero del magisterio. En eso estamos totalmente de acuerdo. La educación pública debe de ser lo mejor. Mire, para que eso tiene que mejorarse de inmediato, y para que haya una mejor educación pública en Honduras tiene que hacerse lo siguiente: que haya un presupuesto para educación, pero un presupuesto bien cuidado, donde haya gobernabilidad, un presupuesto que no se lo roben, porque aquí todos los años ha habido presupuesto. Se ha aprobado un presupuesto para educación y ese presupuesto nunca llega a los alumnos, nunca llega a los centros educativos. Entonces, tiene que haber un presupuesto con control. Mire, los profesores no podemos estar enseñando lo mismo que venimos enseñando de 40, 50 años para acá. El mundo es cambiante. El mundo cambia a diario. A diario. Tenemos que tener una malla curricular nueva. Tenemos que hacer una malla curricular diferente a la que tenemos en este momento. Al tener una malla curricular, también esto tenemos que capacitar a los docentes, actualizarlos. ¿Cómo los vamos a actualizar a los docentes? A través de las capacitaciones. Y esas capacitaciones van a obedecer a una nueva malla curricular. Mire, hay algo, no sé si alguien va a estar en desacuerdo conmigo o no, pero también nosotros necesitamos, mire, que se incluya en una malla curricular el idioma del inglés. ¿Cómo es posible? Mire, y que ese idioma inglés lo metamos desde prebásica y que lleguemos y que lo tenga, que el niño cuando ya sale de educación secundaria, este niño cómo no va a poder hablar inglés si lo metemos desde prebásica. ¿Por qué no lo podemos hacer? Es lo mismo, mire, ¿por qué en educación media podemos tener una maestría, una licenciatura? ¿Por qué no la podemos tener esa maestría, un doctorado en prebásica, antes de primer grado? ¿Por qué no la podemos tener? Si el profesor gana igual, si el profesor es licenciado o tiene una maestría, así sea que esté trabajando en prebásica o en primer ciclo de 1 a 3er grado, también gana igual que un profesor de media. Entonces, tienen el derecho también de tener este estudio. Entonces, sí, miramos que también es una necesidad incorporar la clase del idioma inglés. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias a usted por invitarnos. Profesor Eulogio Chávez, hoy acá en Voces de un Diálogo. Muchas gracias a todos ustedes que siempre están pendientes del programa. Quedamos pendientes de profundizar sobre la calidad educativa, que es muy importante en el país. Señoras y señores, muchas gracias a todo el equipo que hace posible que estemos al aire. Yo soy Alan Fiallos, tengo estos importantes mensajes para ustedes. Los temas del momento que generan impacto están aquí, en su programa Voces de un Diálogo, con los protagonistas del acontecer de Honduras, abordando los temas de última hora al estilo único del periodista Alan Fiallos, especialista en la noticia. Voces de un Diálogo, de lunes a viernes a las 8 de la noche, por Cholusac Sur, Canal 36. Voces de un Diálogo, con los protagonistas del acontecer de Honduras.